Muy bien. Muy buenos días y tardes a todas y todos los espectadores. Estamos muy agradecidos por el espacio mediático que nos dan y queremos compartir con ustedes sobre la problemática violenta en el estado de Chiapas, México, y entrevistar a una persona muy involucrada e informada del lugar. Chiapas es un estado en el sureste mexicano, más o menos tiene el tamaño de Austria, cuenta con 4.8 millones de habitantes, aproximadamente la tercera parte de ellas son pueblos indígenas de diferentes etnias. Los pueblos indígenas en Chiapas han sido marginados históricamente, excluidos y padecen una discriminación estructural histórica. Su población indígena es de la más pobre y marginada, no solo de México, sino de toda América Latina. El histórico intento de despojo de sus tierras y territorios va acompañada de procesos de militarización territorial, el desplazamiento forzado mediante la implementación de megaproyectos, la pobreza extrema y la presencia del crimen organizado. En los últimos años ha aumentado esa pesadilla aún por las nuevas rutas migratorias del sur centroamericano hacia los Estados Unidos, y donde no solamente se hacen negocios sucios con las y los migrantes, sino además con drogas, órganos, prostitución, etc. Desde 1994, por la insurrección zapatista, en contra de esas violencias directas y estructurales, se ha empezado a dar a conocer Chiapas a nivel internacional. Actualmente, el municipio de Panteló es un caso emblemático y un reflejo de la violencia sistémica de la cual son víctimas las comunidades indígenas de Chiapas y de todo México. Panteló es uno de los 124 municipios del estado de Chiapas. Se ubica en la zona alta del estado, al norte de San Cristóbal de las Casas, y le pertenecen más que 80 comunidades a este municipio. En estos días y momentos, de nuevo están huyendo cientos de personas del municipio, sobre todo mujeres, niños y ancianos, por el miedo de nuevas olas de violencia que podrían acompañar el cambio del poder municipal este viernes, el 1 de octubre. Nuestro invitado, muchas gracias, don Manuel, por tomarse el tiempo y dar más información al auditorio y a las y los espectadores. Nuestro invitado pues es Manuel Pérez Gómez. Él es colaborador de la ONG Serapaz en Chiapas. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, soy Manuel Pérez Gómez, del pueblo originario maya Tzotzil de San Andrés Larrainzar, Chiapas, y colaborador desde hace ya 3 años en la ONG Serapaz Chiapas, 2 oficinas, una en Ocosingo y otra aquí en San Cristóbal, de la zona alto de Chiapas, justamente donde se encuentra el municipio de Panteló que se menciona. Gracias, Manuel. Más allá de la crisis y la violencia estructural que ya está presente desde hace siglos en Chiapas, se empeoraron aún las cosas alrededor de las elecciones municipales del 6 de junio de este año. Manuel, ¿nos podrías informar, por favor, con respecto? Iniciamos con las elecciones, porque ahí se desencadenaron una nueva ola de violencia. ¿Se pudo hacer las elecciones del 6 de junio de manera regular en Chiapas o qué pasó ahí? Antes del 6 de junio había pues informaciones, inconformidades por muchas veces el no cumplimiento del gobernador y de los presidentes municipales en turno, y entonces antes, más o menos en el mes de mayo y mucho antes también, hubieron inconformidades donde se manifestaron personas de comunidades, de cabeceras,
donde veían que jugaba un papel muy importante las autoridades en turno para ver sus candidatos ellos para que quedaran para las presidencias municipales. Es decir, como que hubo imposición, ¿no? De personas de confianza del presidente en turno y el gobernador también. Y entonces eso puso muy tensa la situación porque habían manifestaciones donde decían los hombres y mujeres, no queremos este tipo de persona que pudiera quedarse como presidente municipal en cada una de las diferentes. Por ejemplo, pudiéramos mencionar Tila, uno de la zona norte de Chiapas, Carranza, Panteló, Chenaló, Aldama, San Andrés Larrainzar, San Cristóbal de las Casas, Comitán, Palenque y en otras partes dijeron no queremos que quede esta persona para que nos gobierne 3 años, porque conocemos y sabemos. Y entonces en eso empezaron a manifestarse de que no estaban de acuerdo y no querían esa persona, pero de parte del gobierno o de parte de la autoridad decían esto queremos, él o ella queremos que quede como candidato a presidencia municipal. Entendemos que ya hubo violencias alrededor de estas elecciones del 6 de junio. Sí, hubieron violencias, por ejemplo, en la escuela rural Mactumatzá, en Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, es donde también manifestaron su inconformidad y dijeron, pues no queremos. Entonces hubo violencias en varias partes, hubo en las elecciones quema de urnas, robo de boletas, llenaron ellos también las boletas, manipularon a la gente, manejaron muchísimo dinero para poder la gente comprarle sus votos y de esa manera pues hubieron muchas tensiones y violencias en diferentes partes. Ahora, ir más concretamente al caso de Panteló. ¿Cuál es el conflicto en Panteló, don Manuel? ¿Quiénes son los adversarios ahí? El conflicto concretamente en Panteló es porque muchas de las comunidades o la mayoría de las comunidades, que son 86 comunidades, después de mucho tiempo, más de 20 años, venían luchando, manifestando, expresando, compartiendo, de que no estaban de acuerdo que el municipio estaba gobernado por autoridades que eran pues, muy ligados al crimen organizado. Y entonces se organizaron y dijeron, pues queremos que seamos gobernados por personas dignas, que sea de confianza. Y entonces empezaron a luchar para que no quede alguien muy cercano y forma parte del crimen organizado en esa región de Panteló, que es Raquel Trujillo. Y entonces empezaron a luchar para que ellos pudieran nombrar sus autoridades por usos y costumbres, que de esa manera las 86 comunidades, los comisariados y los agentes municipales, algunas autoridades eclesiásticas, algunos también del miembro del ayuntamiento actual, dijeron, pues queremos que cambie esto y entonces vamos a elegir la persona o las personas que son 20 personas que formen miembro del Consejo Municipal para que se calme y ya no haya mayor violencia en esta región. Escuchamos que se instalaron mesas de diálogo. ¿Cuántas mesas de diálogo se han realizado y quiénes participan? ¿Y qué pendientes hay por cumplir? Hasta este momento se han instalado 2 mesas antes de que se nombrara o reconociera el Congreso del Estado de las nuevas autoridades ahora que están pues presentes. Y entonces dijeron, pues queremos que nos escuche el gobierno. Se instalaron 2 mesas y entonces 2 mesas se han llevado a cabo y faltan otras, pero que están esperando la palabra, la autoridad o la autorización de la comisión. Entonces, ¿quiénes están? Pues una parte está el gobierno, una parte está la diócesis de San Cristóbal de las Casas, que nombró una comisión, el párroco de ahí de Panteló, el párroco, el padre Marcelo, que es un defensor de derechos humanos,
y que forma parte de la pastoral social de la diócesis, muy activo, y entonces están viendo la manera cómo puede también calmar la situación de violencia en esta región a partir de esas mesas de diálogo que se han abierto. Por el momento están detenidas porque están esperando la palabra del Consejo Municipal, si va a seguir o no, pero entendemos que este momento está tensa la situación, entonces no se ha permitido nuevamente seguir las mesas de diálogo. El 1 de octubre, Manuel, es la fecha de cambio de autoridades en el municipio de Panteló. ¿Qué se teme? ¿Qué es la preocupación de la gente y del pueblo ahí? La preocupación ahora de la gente de Panteló es que por medio de videos, de mensajes, el presidente electo, Raquel Trujillo, es que él dice, voy a tomar la posición como dé lugar. El 1 de octubre seré presidente de Panteló, y entonces temen la gente. Incluso ahora, ayer empezaron los desplazamientos de personas que muy cercanos o que pertenecen a Panteló por temor a venganzas, por temor a que les pudieran hacer muchas cosas. Y entonces, desde ayer empezaron los desplazamientos de personas que están en Acteal, en la mesa, en las abejas de Acteal. Ya hay 67 personas, ya hay personas en San Cristóbal, más de 90 personas, y entonces se teme que puede haber más derramamiento de sangre, por eso la gente empieza a desplazarse, y eso nos preocupa más porque lejos de calmar la situación por el nuevo presidente que quiere a la fuerza llegar a gobernar, pues eso va a empeorar la situación. Este 1 de octubre no ha tomado la posición, pero ya hay desplazamiento, eso nos preocupa más. ¿Qué es lo que demanda el pueblo ahí sobre la futura autoridad del municipio? Pues lo que demanda que sean escuchadas, que sean atendidas, que las obras se cumplan, porque los recursos que llegan al municipio es mucho dinero, pero no se administra para las comunidades, más bien lo desvían los recursos para sus fines personales o para algún grupo, pero no para las comunidades, que de por sí ha sido la pobreza mayor que se está viviendo en esa región, pero más aún con los recursos públicos no se está administrando bien. Eso ha sido la petición de las comunidades desde mucho tiempo, pero no han hecho caso, no han cumplido, no han obedecido las demandas del pueblo. ¿Y qué hay sobre esto, lo del instalar un consejo municipal indígena según los usos y costumbres de aquella zona? Pues desde que pidió la renuncia de la presidenta sustituta de Panteló, pues se dijo, y la comunidad dije, vamos a elegir nuestro consejo municipal. El gobierno o el Congreso de Chiapas aceptó por 44 días, que terminaría el día de mañana 30 de septiembre, pero ellos también quisieran, el pueblo quiere que se continúe con este consejo municipal para para el siguiente trienio, para gobernar, y que se ve que la gente tiene esa confianza de que ellos pueden gobernar bien, a diferencia de los que están impuestos por el partido de ese pueblo, ¿no? Concretamente. Manuel, ¿qué son las peticiones que podrían ustedes formular hacia las y los espectadores de este programa? ¿Qué quieren Pues dar a conocer? ¿Qué es lo que más urge en el estado de Chiapas y en su región en particular? generalmente en Chiapas y concretamente en la zona alto de Chiapas, que le llamamos, y que ahí está Panteló, Simojovel, Chenaloa, etcétera, pues es garantizar la vida de la población en los municipios, implementando medidas de seguridad humana que coadyuven a la integridad física de los pueblos originarios, indígenas, tzotzilles y celtales. Segundo, sería exigir
al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y al fiscal de Chiapas, del estado de Chiapas, que actúen con una investigación independiente, exhaustiva e imparcial en torno, sobre todo, al asesinato del compañero Simón Pedro Pérez López, con el fin, sobre todo, de identificar a los responsables intelectuales y materiales, sobre todo en este tiempo que nos urge y nos preocupa, pero que puedan llevarlos ante el tribunal competente y aplicarles las sanciones penales correspondientes. También que realicen la investigación de los vínculos, sobre todo del crimen organizado en el municipio de Panteló, que es el que está provocando la situación tensa en ese municipio, en esa comunidad tzotzil, celtal del pueblo maya. Y sobre todo también la investigación que debería priorizar, sobre todo, la hipótesis de que el asesinato de Simón Pedro es producto de sus actividades, sobre todo, de ser defensor de los derechos humanos, tal y como establecen los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Tercero, terminar de manera inmediata con todo tipo de hostigamientos en contra de personas defensores de la tierra, de la madre tierra y del territorio, así como en general en contra de todas las personas defensoras de derechos humanos en México, que eso se está dando cada vez más y eso preocupa porque no hay atención, no hay escucha, pero pedimos de manera urgente, sobre todo a nivel nacional e internacional, que puedan dar su palabra ante esta realidad, se manifiesten, que digan algo sobre todo lo que se está informando y lo que estamos viviendo últimamente. Entonces, esos son como las peticiones urgentes y pedimos a diferentes medios a que se difunda también esto y que se comparta para que la gente esté enterada de lo que está pasando, porque ya no queremos un nuevo Acteal que pasó en el 97, que masacraron a 45 hermanos y hermanas inocentes. Ya no queremos eso, basta ya, y entonces por eso urgimos a los diferentes gobiernos nacionales e internacionales que inmediatamente den su palabra para el gobierno mexicano, sobre todo para el gobierno del estado de Chiapas, que atienda estas peticiones y urgimos para que sea escuchada nuestra voz. Muchísimas gracias, don Manuel. Mientras aquí en la pantalla pusimos las 3 direcciones de correo más importantes para si quieren ustedes, las y los espectadores, juntarse a este llamado del gobernador del estado de Chiapas, del subsecretario de Derechos Humanos y también del embajador de la Unión Europea en México. Muchísimas gracias, don Manuel, por esta entrevista y estas informaciones adicionales alrededor de la situación grave en Chiapas, de los pueblos indígenas de Chiapas y de todo México. Muchísimas gracias y que se cuida mucho, don Manuel, a usted misma y a los pueblos indígenas de Chiapas. Muchas gracias, estamos pendientes. Buenas tardes. Buenas tardes.